Bienvenidos, mi nombre es Ruth Gómez. Desde hace 20 años me dedico al asesoramiento fiscal y laboral de empresas y en este vídeo os voy a presentar el presupuesto de tesorería desde un punto de vista práctico. Para ello vamos a utilizar este enunciado, un pequeño supuesto, en el que partimos de la información suministrada por el Departamento de Ventas, que nos dice que para el mes de enero las ventas previstas serán de 750 unidades monetarias, todas ellas sujetas al IVA del 21%. A partir del mes de febrero se prevé un incremento del 5% en las ventas respecto al mes anterior. Y la forma de cobro será el 40% al contado y el 60% al mes siguiente, a los 30 días. Los gastos variables que va a presentar la empresa serán del 70% de las ventas que tengan registradas y presupuestadas cada mes, y de estos gastos variables el 65% corresponderá a compras sujetas a IVA en su 100% y el 35% corresponderá a gastos personal. El saldo inicial del banco será de 50 unidades monetarias. Lo primero que vamos a hacer es calcular la previsión de estas ventas con ese incremento del 5% a partir del mes de enero y en cada uno de los meses hasta el mes de junio, que es donde vamos a cortar para nuestro ejercicio. A continuación, a esas ventas que hemos presupuestado, le vamos a añadir el IVA del 21% a todas las ventas. No vamos a considerar que tenemos ni exportaciones ni entregas intracomunitarias que no tendrían el IVA del 21%. El total de los créditos de cobro van a ser la línea que dice total. Eso es a lo que tenemos derecho a cobrar, que sería el importe total de la factura. Nos dicen que el 40% se va a cobrar en el mes y el 60% restante al mes siguiente, a los 30 días. De tal manera que ese volumen de ventas, con IVA incluido, lo tenemos que convertir en flujos de entrada con esos porcentajes que acabamos de decir. De tal manera que la tablita de arriba, que sería la previsión de ventas, lo vamos a convertir en flujos de entradas en la tablita de la parte inferior de la pantalla. Por supuesto, en el mes de febrero vamos a incorporar ese 40% del contado del mes de febrero y el 60% que tenemos pendiente de cobrar del mes de enero. A continuación calcularíamos el importe de los gastos variables, que nos están diciendo que es el 70% de las ventas. Por lo tanto, de esos 750 en enero, calcularíamos el 70% y en enero tendríamos unos gastos variables de 525 y así haríamos cada mes. A continuación lo que vamos a hacer es desglosarlo porque nos dicen que de estos gastos variables que acabamos de calcular, el 65% corresponden a compras y el 35% corresponden a gastos de personal. De tal manera que vamos a desglosarlo en estas dos subtablas. A continuación lo que vamos a hacer es calcular el IVA para estas compras para cada mes, teniendo en cuenta que todas las compras se producen, están sujetas al IVA del 21%. De tal manera que las obligaciones de pago por estas compras no serán la línea que dice compras, por ejemplo en el mes de enero 341, sino la que dice total 412,91 en el mes de enero, que corresponderá al importe total de las facturas. A continuación determinamos los gastos fijos, que no nos lo decía el enunciado, lo incorporamos ahora. Los gastos fijos que presentan el mes de enero por algún motivo es 0. En el mes de febrero son 350, en el mes de marzo son 200, lo mismo en el mes de abril, 350 en el mes de mayo y en el mes de junio 200. Y estos gastos fijos están sujetos al 21% del IVA. Por lo tanto, volveríamos a calcular cuánto será el total factura o el total obligaciones de pago por estos gastos fijos, que sería la línea que dice total.
En esta tabla vamos a recoger el importe de las obligaciones de pago. De nuestros gastos variables por compras, fijaros que hemos incorporado el importe que habíamos calculado como antes total. Por lo tanto, incluimos aquí el importe total de la factura que incluye el IVA. Los gastos variables del personal de cada mes y los gastos fijos también con su IVA incorporado. De tal manera que en el mes de enero tendríamos 596,66 obligaciones de pago, en el mes de febrero 1050, en el mes de marzo 899,72. Esas son las obligaciones de pago que se han generado en cada uno de los meses, ¿vale? En el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo. Sin embargo, el enunciado nos dice también que el 70% de los gastos variables que corresponden a compras se van a pagar en ese mismo mes y el 30% se va a pagar en el mes siguiente. Los gastos fijos se van a pagar en el mismo mes en el que se generen. Por lo tanto, debemos calcular los flujos de salida realmente, porque esta tabla lo único que nos está diciendo cuáles son las obligaciones de pago, pero no nos está diciendo qué importe tenemos que pagar en el mes de enero, febrero, marzo, abril, etc. Por lo tanto, tenemos que calcular ese flujo de salida. Si nos ayudamos con una hoja Excel, pues lo que vamos a hacer es partir de la tablita que hemos calculado anteriormente, en la que tenemos el desglose de estos gastos variables y fijos, y los vamos a convertir en la parte inferior en flujos de salida. De tal manera que en el mes de enero, de gastos variables de compras, vamos a incorporar el 70%, y en el mes de febrero incorporaremos el 70% de las obligaciones de pago que hemos generado en el mes de febrero, más el 30% del importe pendiente del mes de enero. Gastos fijos, como veis, pues va en el mismo mes en el que se ha generado. Por lo tanto, en el mes de enero tenemos 0, en el mes de febrero tenemos 423,50 sin ningún retraso en el pago respecto al devengo. Y lo que obtendríamos sería esta tabla, que esta sí que es la que nos va a afectar para nuestro presupuesto de tesorería. De tal manera que están recogidos los gastos variables con su periodificación de pago y los gastos fijos en el mes en curso. Respecto a los gastos de personal, también debemos tener en cuenta que una cosa son los gastos de personal que se genera y que se recogen en la cuenta de resultados de la compañía, y otra muy distinta son los flujos de salida. En el caso de gastos de personal tenemos 3 flujos de salida. Uno, que es el del pago de la nómina de las personas trabajadoras, que esto se produce en el mismo mes en el que se genera. Nómina de enero, se paga en el mes de enero. El pago de la seguridad social que deriva de esa relación laboral del mes de enero. Tanto cuota obrera como cuota patronal se ingresan a la seguridad social a mes vencido, es decir, en el mes de febrero se ingresará el RLC que corresponda al mes de enero. Y en el caso de las retenciones que le hemos aplicado por el IRPF a las nóminas de nuestros trabajadores, tendremos la obligación de ingresarlo en la agencia tributaria o bien con una periodificación mensual o trimestral en función de las obligaciones que tenga la empresa con la agencia tributaria. Tenemos los gastos de personal que habíamos presupuestado, 183,75 en el mes de enero, 192,94 en el mes de febrero. Estos son los gastos que hemos presupuestado personal, son los gastos que van a ir, por ejemplo, en la cuenta de resultados de la compañía, pero lo tenemos que convertir en flujos de salida para incorporarlo en nuestro presupuesto de tesorería. Hemos considerado que de estos gastos de personal, lo que le va a llegar al trabajador en forma de nómina
va a ser un 58% de ese importe. Por lo tanto, vamos a calcular cada mes ese 58%. Hemos considerado que por las circunstancias de la actividad de la empresa, que no sería objeto de este curso, la seguridad social que tienen que cotizar tanto el trabajador como la empresa va a suponer el 32% de ese importe. ¿Vale? En el caso del mes de enero, que son 183,75, el 32% va a ir destinado a cotizar a la seguridad social tanto por la parte del trabajador como por la parte de la empresa. Y esto va a ser 58,80, que lo vamos a informar en el mes de febrero. En el mes de es decir, la nómina o los gastos de personal del mes de enero se han empezado a repartir entre la nómina que se va a pagar en el mes de enero y su seguridad social que se va a pagar en el mes de febrero. Y así haríamos cada mes. 192,94 del mes de febrero, gastos de personal, se van a distribuir en nuestro presupuesto de tesorería como flujos de salida, nómina 111,90, seguridad social 61,74, que se va a registrar en el mes de marzo. Y finalmente, el IRPF, que lo hemos considerado en un 10% de ese importe global, lo vamos a liquidar en la agencia tributaria trimestralmente. Es decir, en el mes de abril vamos a incorporar el 10% de ese gasto de personal que tenemos registrado tanto en el mes de enero, en el mes de febrero como en el mes de marzo. Sumaríamos enero, febrero y marzo, le vamos a aplicar el 10%, nos va a dar 57,93 y lo vamos a informar, lo vamos a registrar en el mes de abril, que es cuando vamos a tener que hacer la liquidación del IRPF a través del modelo 111. La tablita que nos va a quedar, después de haber hecho todos los cálculos, será esta. Así tendríamos los flujos de salida que ya no serían coincidentes con los gastos que se habían presupuestado, sino los flujos de salida que vamos a tener en cada mes. Por ejemplo, en el mes de enero vamos a tener un flujo de salida que va a afectar a lo que habíamos presupuestado como gastos variables de 289,04. No vamos a tener flujo de salida que afecte a los gastos de fijos y vamos a tener 106,58 en el flujo de salida a personal. En el mes de febrero, haríamos exactamente lo mismo. Tendríamos los flujos de salida que afectan a los gastos variables que habíamos presupuestado, que en este caso son 427,36. Tendríamos el flujo de salida que correspondería a liquidar los gastos los gastos fijos que habíamos presupuestado y que nos van a afectar en el mes de febrero, que son 423,50. Los flujos de salida que tendríamos por gastos de personal, aquí tendríamos 111,90 que correspondería a la nómina en curso del mes de febrero y 58,80 que correspondería a la seguridad social del mes de enero que tenemos que liquidar en el mes de febrero. Y así recogeríamos los datos de cada mes. Sumaríamos estas dos tablas y nos darían el importe total de pagos a realizar cada mes, que por supuesto ya hemos visto que no corresponde con el importe de los gastos que tendremos registrados, por ejemplo, en la cuenta de resultados de la compañía. De tal manera que en el mes de enero tendremos 395,61, que recordemos, aquí tenemos 3 flujos de salida que hemos determinado, correspondiente a gastos variables, correspondiente a gastos fijos y correspondiente a gastos de personal. Y así haríamos el cálculo y lo recogeríamos todo en una única línea para facilitar
después la lectura del presupuesto de tesorería. Por supuesto, en nuestro presupuesto de tesorería podríamos tener tantas líneas como en salidas se vayan a producir, pero en este caso he creído interesante tenerlo lo más resumido posible después para la lectura final del presupuesto de tesorería. A continuación tenemos que calcular la liquidación del IVA. Para ello lo que vamos a hacer es primero determinar cuál va a ser nuestro IVA devengado en el mes de abril, puesto que nuestra liquidación del IVA la vamos a presentar trimestralmente. Y esto nos va a dar 496,52, que lo vamos a incorporar en el mes de abril. A continuación vamos a determinar el IVA soportado del primer trimestre. Recordemos que como facturas recibidas con IVA soportado tenemos por dos vías, por la vía de compras y por la vía de gastos fijos. Pues lo que tendríamos que hacer es de estas dos tablas sumar el IVA soportado del mes de enero, febrero y marzo, que serían estas, 71 en el mes de enero, 148,75 en el mes de febrero, 121 en el mes de marzo, y a su vez sumaríamos estos tres importes y los vamos a incorporar en el mes de abril. ¿Por qué? Porque lo vamos a restar del IVA devengado que acabamos de calcular. Y nuestro IVA devengado de 496,52 menos, o repercutido, menos el IVA soportado de 341,42 nos va a dar un resultado de 155,10, que este será el importe del modelo 303 del IVA que vamos a liquidar al final del trimestre, es decir, entre el 1 y el 20 de abril. Finalmente lo que vamos a hacer es sumarle a aquella tablita que habíamos sumado los flujos de salida de los gastos variables, gastos fijos y gastos de personal que hemos calculado anteriormente. Le vamos a sumar el pago del IVA del modelo 303 que se va a producir en el mes de abril. De tal manera que enero no se va a modificar, febrero tampoco, marzo tampoco, pero en abril sí que vamos a incorporar esos 155,10 a los 959,30 que habíamos presupuestado como flujo de salida para el mes de abril. De tal manera que nuestro flujo de salida previsto va a ser este. No se ha modificado en ningún mes más que en el mes de abril. Y finalmente, una vez que ya tenemos calculados los flujos de entrada o cobros y los flujos de salida o pagos, lo que haremos será pasarlo a una tabla que va a recoger el presupuesto de tesorería y vamos a ver el mes de enero. Mes de enero tenemos 363 como entradas, 395,61 como salidas y por lo tanto tenemos un cash flow mensual de un negativo de 32,61 euros. El cash flow acumulado va a ser el mismo. Como hemos dicho que el saldo inicial del banco eran 50 unidades monetarias, al final el saldo final que nos va a quedar va a ser 17, es decir, a ese saldo inicial de 50 le vamos a restar el cash flow negativo del mes, 32,61, y lo que vamos a obtener es un saldo positivo de 17,39, que lo vamos a incorporar como saldo inicial en el mes de febrero. Vamos a ver qué sucede en el mes de febrero. En el mes de febrero tendríamos unos cobros, unos flujos de entrada de 925,65, unos flujos de salida o pagos de 1021,57 que corresponden a las tablas que ya hemos ido calculando anteriormente y por lo tanto tenemos un cash flow del mes negativo de 95,92. Esto es la diferencia entre 925,65 y 1021,57.
Pero este cash flow negativo le tenemos que sumar el cash flow que ya teníamos acumulado del mes anterior, porque esto nos va a generar un descubierto, es decir, nos va a mostrar el cash flow que estamos generando en el periodo, independientemente del saldo que tengamos en el banco, porque ese saldo que tenemos final en el banco se va a ver afectado por el saldo inicial que teníamos al principio del periodo en esa entidad bancaria. En este caso, en el mes de febrero ya tenemos primero el cash flow negativo, que esto es interesante analizarlo, y tenemos un saldo final de 78,53 negativo. Sin tener que mirar el resto del año, porque en el mes de marzo, si me voy a ver el mes de marzo, veo que tengo un saldo positivo, pero en el mes de febrero no me sirve saber que en el mes de marzo voy a tener un saldo positivo, porque yo en el mes de febrero, de comienzo, tengo un problema, que es que no voy a poder atender a los pagos ni con los cobros que he generado en ese mes, en ese periodo, porque son inferiores a los pagos, ni tampoco con el saldo el saldo del banco que tenga derivado de los cash flow positivos de periodos anteriores, porque el saldo final va a ser negativo. Y entonces lo primero que me tengo que plantear es cómo voy a poder atender esos pagos, porque los pagos están clarísimos que yo los tengo que atender. Es decir, la Seguridad Social quiere cobrar y si no cobra me va a aplicar un recargo. El personal tiene que cobrar porque si no le pago sus nóminas, pues voy a tener un problema, un conflicto laboral, problemas de desmotivación, posibles huelgas, etc. Y a mis proveedores les tengo que pagar, sí o sí, porque si yo no les pago, me van a dejar de suministrar el material o los servicios que yo necesito precisamente para realizar mi actividad y poder generar otros flujos de entrada, las ventas y, por supuesto, flujos de cobros. Por lo tanto, lo que tengo claro es que estos 1021,57 estoy que atenderlo, sí o sí. El presupuesto de tesorería no es tan importante saber que tienes un importe negativo de 78,53 o que tienes un cash flow acumulado negativo de 128,53, sino qué vas a hacer para revertir estos saldos y estos cash flows negativos y poder atender el pago de tus proveedores. Es decir, ¿tienes financiación en los bancos para poder atender estos pagos y que te dejen en descubierto el saldo del banco en 78,53 sin que se vean afectados y sin que se enteren, sin que tengan conocimientos tus proveedores, sin que afecten en absoluto a tus pagos? Es decir, tienes, por ejemplo, una póliza de crédito ya contratada para poder atender esos pagos y dejar el banco en descubierto. O bien, tendrías que hacerte otra lectura, que es que los flujos de cobros que tienes, tal y como lo tienes negociados con tus clientes, no es el adecuado para poder atender los pagos que se están generando mensualmente. Y por lo tanto, tendrías que hablar con tus clientes y renegociar esas condiciones de cobro que tienes actualmente, porque lo que está claro es que no son adecuadas. Claro, otra pregunta que te tendrías que hacer en la línea, ¿no?, que iría a continuación del anterior planteamiento. Yo os estoy diciendo, negocia con tus clientes, pero lo que te preguntaría es, ¿tienes poder de negociación con tus clientes para obligarles, entre comillas, a que paguen un porcentaje más alto al contado? O bien esa petición que le vas a hacer o esa propuesta que les vas a hacer a tus clientes te va a costar, va a tener un coste financiero también, porque posiblemente un cliente que te está pagando
a 30 días, pues te puede decir, bueno, sí, yo te paso a pagar al contado siempre que me apliques un descuento de pronto pago de un 5%. Entonces, claro, no, esto lo tendremos que tener en cuenta porque también nos va a afectar a nuestro presupuesto de tesorería, por supuesto, a estos flujos de entrada o cobros, porque no va a ser traspasar el importe X al mes anterior, ¿no? Y anticipar el cobro, sino que vamos a anticipar el cobro, pero le vamos a restar el coste de esa financiación, que en este caso la vamos a soportar nosotros. Otro planteamiento que nos podemos hacer, y para eso sirve precisamente el presupuesto de tesorería, más que para hacer esta tablita, porque esta tabla la hacemos al final del presupuesto de tesorería, pero si no hacemos esta otra lectura, pues tenemos un verdadero problema y no nos va a servir para nada. Otro planteamiento que os podría hacer es estos pagos que tienes, por ejemplo, que los gastos fijos los estás pagando al mes en curso, pues ¿por qué no intentas negociar con tus proveedores y acreedores y retrasar los pagos? Recordemos el periodo medio de maduración, que tenemos aquel periodo de cobro, aquel periodo de pago. De lo que se trata es de reducir al máximo el periodo de cobro, que es el planteamiento que os he hecho anteriormente, que tus clientes que te pagan a 30 días pasen a pagarte al contado, pero el periodo medio de maduración también lo que nos dice es que intentemos alargar al máximo el periodo de pago. Entonces, yo lo que os propongo es que renegociéis con vuestros proveedores y acreedores el periodo de pago. Aquel pago que tenéis que hacer en el mes de curso, que lo paguéis a 30 días. De esta manera reducimos los importes que tenemos aquí mensualmente de pagos y posiblemente esto afecte positivamente tanto en el cash flow como en el saldo final del banco. Pero claro, tenemos que saber también pues cuál va a ser nuestra penalización, porque el proveedor nos puede decir, sí, retrasamos el pago, pero te cobro un interés de demora, ¿de acuerdo? Que está recogido legalmente para aquellas operaciones comerciales. El interés de demora por operaciones comerciales. Por lo tanto, voy a tener que soportar otro coste financiero por ese retraso en el pago. Pero lo que también nos plantearíamos es, tenemos poder de negociación para decirle a nuestros proveedores y acreedores que en vez del mes en curso que cobren a 30 días, pues habrá proveedores que sí, que tendremos ese poder de negociación, pero con otros proveedores pues no los tendremos. Es decir, yo por mucho que llame a Telefónica, a Movistar, a Vodafone o a cualquier compañía, o Endesa, o cualquier compañía de electricidad o del agua y del gas, y les diga, oye, pues cobrarme al mes siguiente, pues no, ellos no me van a decir, no, nosotros esto lo tarifamos y cobramos mensualmente, estos servicios los cobramos bimestralmente y nosotros tenemos la sartén por el mango, ¿no? Y pues no tendría poder de negociación. Pero probablemente con otros proveedores más pequeños de materias primas, por ejemplo, de mercaderías, pues en función del volumen, mi volumen de compras, pues a lo mejor sí que dispongo de ese poder de negociación. Otros instrumentos que me podría plantear es pues la posibilidad de contratar y de esta manera pues poder anticipar el cobro de mis clientes sin necesidad de negociar con ellos las condiciones de pago, ¿de acuerdo? De tal manera que ellos continuarían pagando en las mismas condiciones en las que habíamos negociado hace años, meses o tiempo, y sería yo con mi entidad financiera de factoring a la que solicitaría ese anticipo de esos créditos. Y lo mismo haría
pues con una línea de descuento, con una entidad bancaria, o con una línea de anticipo de créditos de facturación, ¿de acuerdo? Entonces, el presupuesto de tesorería, aparte de confeccionarlo, de tener muy claro cuál es, de dónde vienen los importes y cómo, a partir de unos datos que nos dan diferentes departamentos o secciones o centros de costes, a partir de esa información que a nosotros nos dan, cómo convertirlo en flujos de entrada y salida, que es con lo que hemos ido haciendo en las tablas anteriores, y llegar a un presupuesto de tesorería, que sería esta tabla que tenemos en pantalla, y hacer la lectura siguiente, es cómo voy a poder pagar a estos proveedores en el mes de febrero, porque lo que está claro es que me voy a quedar en descubierto de 78,53. Otra variable que debéis tener en cuenta, estos 78,53 o estos 17,39 positivos en el mes de enero se dan siempre que vuestros cobros se den al céntimo en el importe que habéis presupuestado, es decir, que ningún cliente os impague una factura, porque en el momento que tengáis un impagado, ya tenéis el problema incrementado, es decir, en el momento que yo tenga un impago en el mes de enero, pues el problema ya no lo voy a tener en el mes de febrero, es que probablemente ya lo tendré en el mes de enero, que no podré afrontar el pago de todas mis facturas y de todos mis pagos a nóminas, por ejemplo, por los impagos que se hayan producido en estos cobros a mis clientes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos del presupuesto de tesorería, tenemos que hacer varias lecturas. Es cómo nos estamos financiando, qué fuentes de financiación tenemos, qué poder de negociación tenemos con clientes y proveedores, qué instrumentos puedo solicitar que no tenía solicitados previamente porque no tenía esa necesidad a entidades financieras o entidades bancarias, de qué manera me puedo autofinanciar mediante la negociación con clientes y proveedores, o de qué manera me puedo financiar mediante aportaciones, por ejemplo, que solicite a los socios en el caso de ser una sociedad. Pues a lo mejor no tengo que ir a solicitar una financiación externa a una entidad bancaria, sino que lo que tendría que solicitar a lo mejor sería una inyección por parte de los socios, que esta inyección de tesorería por parte de los socios pues va a ser más barata que la que me puedan solicitar, por ejemplo, pues entidades bancarias para pues concederme una póliza de crédito, una línea de descuento, de créditos, ¿sí? Por lo tanto, el coste financiero va a ser más bajo en la inyección por parte de los socios mediante una ampliación de capital, por ejemplo, que no una financiación externa. En todo caso, pues cada empresa tiene que ver su estructura, su tamaño. En el caso de que estuviéramos hablando de una sociedad, pues estaríamos hablando de una aportación del socio, pero si en este caso es una empresa y es un empresario individual, pues es el empresario individual el que se tiene que plantear si inyectar él de su patrimonio personal un capital para poder hacer frente a estos pagos y que tanto el flujo, el saldo final, al menos de la tesorería, los flujos, los cash flows, estos no se van a ver afectados por la inyección, pero sí el saldo inicial bancario y por lo tanto sí que se va a ver afectado el saldo final de la tesorería. En todo caso, insisto, el presupuesto de tesorería tiene dos partes. Uno, que es el del cálculo, la confección a partir de los datos iniciales, convertirlos en flujos de entradas, flujos de salida y en esta tabla o una parecida que sería el presupuesto de tesorería, y un segundo trabajo mucho más elaborado que será el de la lectura de estos importes y cómo nos vamos a financiar
para poder hacer frente a los pagos, nos veamos demasiado afectados por impagos de nuestros clientes en estos cobros que hemos presupuestado. Espero que este vídeo os sea de utilidad para entender el presupuesto de tesorería y que se os abran pues muchísimas preguntas de la lectura del presupuesto de tesorería de vuestras empresas y podáis hacer un verdadero análisis pues económico-financiero de vuestra tesorería. Aquí tenéis mis datos de contacto y, insisto, espero que os sea de utilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención.